Hoy es Lacla Omer, saben que hoy es el día de 33 del Omer, que casualmente, bueno, es un día, un día que está en el calendario judío, es marcado como un día tiene varias connotaciones. Uno de ellos es el que marca el fin de una pandemia ocurrida en, en la época de Rabbi Akiva, que fue más o menos alrededor del año 70, 80, 100, 120 de nuestra era, que hubo una pandemia que arrasó con 24.000 alumnos de Rabbi Akiva y que según la tradición eh, se registra que esta pandemia terminó un día como hoy. Y por eso se fijó este día como para recordarlo como para alegría, porque había terminado una epidemia que causó la muerte de muchos alumnos de Rabbi Akiva. No se sabe exactamente si es el número que se escribe es precisamente un número eh, exacto o es simplemente una referencia, que eran muchos alumnos, que eran casi la gran cantidad de alumnos del pueblo de Israel que habían perecido en esta época, entre Pesaj y este día que es el 33 del Omer, que terminó la pandemia. Justo ayer a la noche, que fue cuando empieza el 33 del Omer, recibí la noticia de que se han permitido la apertura de los templos religiosos para rezar, pero siempre de forma individual, controlado, con pautas y mecanismos y bueno, todos los protocolos que corresponden. Justo el día que terminó la pandemia, como que se abrió también de vuelta la posibilidad, bueno, es una coincidencia agradable, pero igual todavía no es que se pueda hacer minyan en el Beta Knesset. Lacla Omer es un día entonces que se festeja históricamente recordando el fin de una pandemia. Según la explicación que daban los sabios en el Talmud, digamos, hicieron una mea culpa. ¿Cómo puede ser que la pandemia atacó específicamente era un virus que atacaba a los jajamín, a los sabios de la Torá? Y ellos hicieron un análisis de por qué les ocurrió eso y reflexionaron que la falla que tenían, o sea, según la regla talmúdica, cuando hay problemas, cuando hay angustias, yo les comenté, hay que hacer un mea culpa, hay que hacer un análisis, porque es el momento que uno se encuentra con mayor predisposición para la reflexión. Cuando uno está débil, cuando uno está angustiado, entonces la reflexión es más propicia. Uno no puede hacer una reflexión para reconocer sus vicios en la mitad de una fiesta, bailando y tomando y comiendo, sino cuando está en una situación de aflicción. Por eso nosotros en Kippur, que es el día que ayunamos, es el día que hacemos teshuvá, el día que nos arrepentimos, que expían nuestros pecados, que nos reconciliamos con Dios, enmendamos nuestros errores. ¿Cuándo? Cuando el contexto se presta, que es cuando estamos en un estado de aflicción, de aflicción. Entonces siempre la Gemara dice, cuando hay estado de aflicción hay que analizar qué pasa, qué vicio tenés. Y los jajamín de esa época, alumnos de Rabbi Akiva, hicieron un análisis y llegaron a la conclusión, según ellos mismos, según Rabbi Akiva, según los que habían, que no, hay dos vicios que descubrieron. Un vicio fue que no se respetaban mutuamente. Los jajamín no se respetaban como corresponde que se respete un jajam. Si se supone que uno tiene sabiduría y tiene una conducta religiosa, tiene que tener una actitud de respeto al prójimo mayor que cualquier otra persona. Y el trato de respeto no era el que corresponde entre los alumnos de Rabbi Akiva. La segunda teoría que está escrita en otra fuente es que
no se comportaron entre ellos con generosidad profesional. Era como que se guardaban los secretos profesionales cada uno para el otro. No tenían Ain Tová, un ojo bueno, generosidad con respecto a las explicaciones de la Biblia, de la Torá, del Talmud. Cada uno quería tener conocimiento más que el otro y no le daba al otro los conocimientos que él había adquirido. Esto era gravísimo para el estudio. El estudio se nutre y se incrementa a través de la colaboración entre los profesionales de la sabiduría. Ellos no se contaban las cosas, no se decían, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de compañerismo había entre los estudiosos? ¿Qué tipo de progreso puede haber en un estudio donde no se retroalimentan los alumnos entre sí? Entonces quedaron solamente 5 alumnos de Rabbi Akiva. Entre ellos uno que se llamaba Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que también se fijó este día para conmemorar su recuerdo. Y no se sabe muy bien si falleció este día o no falleció este día, pero la tradición es que se prenden velas en memoria de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le quiero comentar brevemente por qué. Es una tradición muy sefaradí, en las tradiciones de las comunidades sefaradíes. Los ashkenazim poco practican esto. Y esta conmemoración, esta fiesta fue establecida como costumbre, no es obligación, nada más. Se hace un festejo, se prenden velitas, se estudia Torá, no hay algo específico como Pesach, Shavuot, Hanukkah, Purim, que son obligaciones. Es un día así como para recordar a Shimon Bar Yochai, que fue una personalidad especial. Rabbi Shimon Bar Yochai fue un rabino que como que su fama cobró protagonismo en el siglo XVI. Siglo XVI, fin del siglo XV. En esa época surgió el movimiento místico en el pueblo judío. Surgió el movimiento místico como un grupo importante abierto al público. Fue después de la expulsión de los judíos de España. Cuando los judíos fueron expulsados de España, o sea, hay que entender la sensación que tuvieron los judíos cuando fueron expulsados de España. Pensaron que se acabó el mundo y se acabó el judaísmo. Pensaron que vino una Shoah, un holocausto, una era de oscuridad, una era de desconexión con Dios. No tenían. España era como Jerusalén, era como Babilonia, y después vino España. Todos los sabios, todos los grandes jajamín del mundo estaban ahí, era una época de gloria, de esplendor, había como recuperado el orgullo de ser judío. De repente son expulsados en 1492 y después de esa expulsión se da que los judíos se sienten totalmente desconectados del mundo material, no tienen nada, ni tierra, ni empresas, ni riqueza, ni conexiones con los gobiernos. No solamente España, eran expulsados de todos los países del mundo. Fue una era, la peor época del pueblo de Israel a nivel internacional. Se escaparon por donde iban, en el Imperio Otomano, en alguno que otro país, pero estaban en un estado de fragilidad absoluta. Ese estado de fragilidad hizo promover el movimiento místico, porque no tenían de dónde sostenerse. Entonces se sostuvieron únicamente de lo espiritual, de la fe, y entonces lo místico fue muy atraído, fue muy atrapante para las personas. En esa misma época se dio el movimiento de Shabbatai Tzvi, que fue un falso Mesías, que también con la desesperación que se sentía en el mundo judío, conquistó las voluntades de todo el mundo judío para ir a Israel. Al final fue un fiasco, pero
fue a causa también del mismo motivo de la expansión del movimiento místico. El movimiento místico se dio más que todo en Israel, donde estaban todos los refugiados, muchos refugiados sefaradíes de los sabios, Rabbi Jaim Vital, Rabbi Jacob Cohen, todo esto en Damasco, en Alepo, en Sfat, en Tiberia, se generó de vuelta una inclinación hacia lo espiritual. Y el personaje más espiritual, entonces el Ari Akadosh, el Ari era el fundador del movimiento místico en Sfat, él fue el que reivindicó la imagen de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y él dijo que vamos a fijar este día, que fue el día que terminaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva, y teniendo en cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai era el último alumno, el más chiquito de los que quedó vivo de Rabbi Akiva, para recordar su imagen, su mensaje. Rabbi Shimon Bar Yochai es un personaje del Talmud, de la cuarta generación de los Tanaim de la Mishnah, que se caracterizaba por el aspecto totalmente antagónico al mundo material. Él se cuenta que vivió en una cueva durante 13 años, comiendo algarrobos, bebiendo agua. Él rechazaba todo tipo de contacto con el mundo material, con los placeres mundanos. Era una antítesis de lo que es la jerarquía, el protocolo, incluso en los ámbitos religiosos. O sea, él nunca fue el príncipe, ni el gran rabino, ni nada. Era una especie de rebelde místico, espiritualmente, totalmente muy espiritual. Él decía, por ejemplo, que todos los mandamientos dependían de la kavaná, de la intención que uno tiene, que lo importante es el corazón. Hay muchas enseñanzas interesantes de Rabbi Shimon Bar Yochai que el que las lee se va a dar cuenta por qué fue fijado justo después de la expulsión de los judíos de España, en la época más oscura del pueblo judío, se fijó a Rabbi Shimon Bar Yochai como una figura esperanzadora, una figura inspiradora, no como un modelo, porque no es un modelo para seguir, porque Rabbi Shimon Bar Yochai decía no hay que trabajar, hay que solamente estudiar Torah, no hay ni que rezar. Era un hombre de lo espiritualmente un ángel, totalmente desconectado. Pero en un momento donde lo materialismo había desaparecido del pueblo judío, encontraron en él una inspiración y una esperanza. Y es por eso que se fijó esta fecha, en esa época del siglo XVI, que se llama Lag LaOmer, el día 33 del Omer, porque es el día que contamos entre Pesaj y Shavuot, se fijó y se lo recuerda a Rabbi Shimon Bar Yochai. Se recuerda, y él escribió, según muchas enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai se recuerdan hoy, como para darle es una fecha en la cual se recuerda el valor de lo espiritual sin la material. No es un modelo, es un modelo para algunos, para elegidos, pero no para todos. Esto es la fiesta del Lag LaOmer que quería decirles que es hoy, que fue el día que terminó la pandemia de los alumnos de Rabbi Akiva, y justo hoy nos acabamos de enterar que por las leyes nacionales se abren de vuelta los templos, por lo menos de forma individual. Bueno, el tema que queríamos hablar hoy es el tema de la autoestima. Vamos a tratar de hacer por tema cada charla. Y la autoestima es la definición que le damos, esa palabra nosotros en esta charla, que le damos al equilibrio óptimo que debe tener la persona en relación a la valorización de sí mismo. Hay un extremo que es aquella persona que se vanagloria, que es soberbio, que piensa que es el centro del universo, que no hay nadie mejor que él. Entonces, este ya no es autoestima, se sobreestima, se valora demasiado más de lo que corresponde, no es eso es un soberbio. Está por otro lado aquel que tiene se subestima, que no se valora ni de lo que vale lo que es. Lo correcto, lo indicado sería la persona que tiene una autoestima sana, que se valora, se quiere, se cuida, está feliz con él. La autoestima en el judaísmo es vista como el primer
paso para el éxito del ser humano. Pobre de aquel que no se valora a sí mismo. Según los psicólogos, me contaba Gabriel Ini, que todos se pueden dar cuenta, por ejemplo, de la forma como habla una persona que tiene bajo autoestima, que no se valora a sí mismo, no te mira, no mira a los ojos, tiene una postura dubitativa, está todo el día echando la culpa a los demás y él nunca se culpa a sí mismo. Y este punto es el que quiero tocar ahora primero, ¿qué produce? ¿Por qué la baja autoestima es tan grave? La baja autoestima produce que uno siempre le eche la culpa a otro, que uno siempre se sienta como que el mundo amenaza contra él y que todos lo quieren a él destruir y él no tiene las fuerzas para ir contra la maldad que lo rodea. Entonces se convierte en un ser peligroso. Esta historia está escrita en la Torá. La primera historia de la Torá. ¿Quiénes fueron, díganme, los primeros seres humanos que existieron en la tierra después de Adán y Eva que los creó Dios? O sea, seres humanos, hijos de hombres. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Muy bien. Caín y Abel. En el relato bíblico de los dos primeros seres humanos que habitaron la tierra, que eran hijos de seres humanos. Caín y Abel, la historia cuenta que Abel trajo una ofrenda para Dios. Y cuando Caín vio que Abel trajo una ofrenda, también Caín trajo una ofrenda de sus productos agrícolas, de los animales. Dios recibió la ofrenda de Caín y no recibió la ofrenda de Abel. Perdón, recibió la ofrenda de Abel y no recibió la ofrenda de Caín. Y ahí empieza la historia. La Torá cuenta que Caín se le cayó la moral, se contrarió, se frustró, se sintió desplazado, se sintió agredido. Ahora, ¿y qué pasó? Y se le agarró ¿con quién? ¿Con quién se enojó? Se enojó con Abel. Ahora, Abel, ¿qué culpa tiene? Si uno va y le dice a Dios, toma, te regalo esto, Dios se lo recibe. Y a Caín, Dios va y le dice, toma, Dios, y Dios no se lo recibe. ¿Qué culpa tiene Abel? ¿Abel qué le hizo? No le hizo nada. Sin embargo, ¿cómo termina la historia? Abel, Caín, tanto se enfadó, perdió el yo, el mundo conspira contra mí, Abel a él le aceptan, a mí no, entonces yo para qué voy a hacer cosas buenas. Al final se puso a discutir con su propio hermano. Cuando discutió con su propio hermano, que una palabra va, palabra viene, al final terminó matando a su propio hermano. El primer asesinato de la historia fue el asesinato de un hombre a su hermano. Caín lo mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque su autoestima bajó. Eso es lo que dice la Torá, palabra por palabra. Empezó a culpar al mundo porque él se sentía frustrado, porque él no se valoraba a sí mismo, él echaba la culpa a los demás. En vez de encontrar dentro de él la fuerza, la capacidad, las herramientas para hacer lo que tenía que hacer, él echaba la culpa a los demás. Y la baja autoestima le provocó que no se haga una introspección a él para descubrir sus virtudes. Esto se lo dijo Dios en la Torá, está escrito que leen el Tanaj, va a encontrar que Dios le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Me dice, no, a Yomer Ají Anoji, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. Dice, vos lo mataste. ¿Por qué lo mataste? Entonces, ahí Dios le dice, si vos, dice, ¿por qué? Porque yo estoy desplazado, porque vos no me aceptaste mi ofrenda. Entonces Dios le dice, si vos querés, en ti está la solución. Inte tipse, si vos no querés,
podés tampoco aplicar la solución. Depende de vos, no depende del mundo. Cuando perdés la autoestima, no te encontrás a vos mismo herramientas para hacer las cosas, pensás que no podés hacer las cosas, entonces te sentís frustrado y le echás la culpa a la situación. En cambio, cuando uno se siente fuerte, uno puede encontrar, Dios le dijo a Caín, a Caín le dijo, podés encontrar dentro de ti la forma de superar la crisis. La crisis no está afuera, está en ti, está en la persona que no se descubre a sí mismo. Es muy peligroso, fíjense que las personas que son los que se inmolan, los terroristas, son personas que no tienen autoestima, que no tienen lo que perder. Su vida no vale para ellos. Un delincuente generalmente es una persona que no se valora. Uno que tiene algo, que tiene una misión, que siente que tiene una misión, no hay nada que lo pueda voltear. Imagínense una madre que tiene un hijo y de repente hay una crisis en el mundo, crisis económica, crisis epidemiológica, pandemia, una guerra mundial. La mujer esta, que tiene un hijo, que necesita de ella, no le importa que haya guerra mundial, que haya pandemia, que haya crisis económica. Ella siente que tiene una misión, que es cuidar a su hijo y no va a flaquear. Entonces, la misión, acá encontramos la primera regla para mantener la autoestima alta, es ser consciente de la misión que uno tiene. Cuando uno es consciente de una misión, entonces su vida tiene sentido y no hay crisis que lo voltee, como la madre que nunca se va a voltear, por lo que sea. A mí qué me importa, yo tengo que defender a mi hijo, tengo que vivir, tengo que estar. Pero cuando uno no tiene familia, no está casado, no tiene hijos, no tiene nada que perder, viene un terrorista, le llena la cabeza, vení, arriesgate, inmolate, va y se inmola si su vida no vale. ¿Por qué no vale? Porque no tiene misión. Esto es lo que Dios le dijo a Caín. Vos tenés que encontrar cuál es tu misión para valorar tu vida y encontrar fuerzas dentro de ti. Cuando uno tiene misión, va a buscar en donde sea, dentro de los recónditos o recovecos del alma, va a encontrar fuerzas para sostenerse frente a cualquier situación. Para mejor la luz acá. Entonces, peligroso es la persona que pierde la autoestima para el judaísmo. Los momentos de crisis hay que saber cómo reaccionar. Vamos a, si uno tendría una buena autoestima, reaccionaría correctamente. Uno que sabe que tiene una misión, entonces va a tomar las siguientes medidas que voy a decir. Y cuando uno acostumbra a tomar estas medidas, que vamos a decir que están extraídas del rey Salomón, entonces también va a fortalecer su autoestima y va a convertir su vida en un círculo virtuoso de retroalimentación. Y esto es así. Cuando hay dos caminos para fortalecer el autoestima y poder enfrentar las situaciones de crisis o no situaciones de crisis. La vida en general, progresar en la vida, progresar para bien, incluso en una situación buena, progresar más. Hay dos caminos. Uno es a largo plazo y otro es directo en la situación que nos enfrentamos, o sea, en forma inmediata. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, uno tiene que mantener la salud. Entonces, para evitar la enfermedad, no es que cuando me enfermo tomo el remedio. Eso es lo que se hace en forma inmediata. Hay otra cosa que es, para no enfermarme, hago todo años de ejercicio y como bien y sano y todo eso. O sea, uno es un asunto preventivo, con antelación,
para que eventualmente, si hay una situación que tengo que enfrentar, estoy fuerte. Y otro es cuando se aparece la problemática, saber cómo reaccionar en ese momento ante la problemática. Yo le conté una historia, le voy a contar una historia para que no se me duerman. O sea, para evitar el acoso de los ladrones en una casa, ¿qué hay que hacer? Para evitar a largo plazo, ¿qué hay que hacer? Hay que poner alarma, cerradura, ahí vete, Alberto Falac tiene toda una reja atrás de él que lo está protegiendo. Y bueno, así cada uno tiene reja, otro tiene alarma, otro tiene un guardia. Hay guardias que más vale perderlo que encontrarlo. Yo digo a veces que los guardias de algunos edificios dan miedo, bueno, y por eso no hasta los ladrones le tienen miedo, porque son tan inoperantes que hasta los ladrones le tienen miedo y no entran. Pero bueno, esos son mecanismos que son para prevenir. Ahora, ¿qué hacemos si entró el ladrón a casa? Hay que saber cómo reaccionar en ese momento. Un hombre, ¿qué hace? Tiene un palo de golf, o un bate de béisbol, o tiene un arma, pero bueno, no es fácil. Hay también que usar la inteligencia. Había una mujer, la historia esta de así, esta historia la cuenta el Ben Ish Hai, interesante historia que la cuenta el Ben Ish Hai, el rabino Yosef Haim de Bagdad. Como para saber qué importante es saber cómo reaccionar ante la crisis. Y ya le voy diciendo que este es el primer concepto que digo, es saber cómo reaccionar ante una crisis con estrategia. Hay 4 tipos de actitudes que uno tiene que saber cómo reaccionar de forma inmediata. Una es estratégica, otra es racional, otra es emotiva. Son 3 maneras que uno reacciona. Esta mujer, ¿qué hizo? Una mujer vivía en la casa, soltera, millonaria, millonaria y linda. Después se las presento si quieren. Para ustedes ya están casados. Pero que tiene algún pariente soltera, millonaria y linda. La mujer estaba sola en la casa. No había alarma, no había esto, no había nada. Un día a las 3 de la mañana, la mujer se levanta a la mitad de la noche, escucha un ruido. Y ve que un hombre con antifaz así negro, ¿se acuerdan de eso? Con agujeritos en los ojos, antifaz negro, con una bolsa en el costado, está poniendo el candelabro, las joyas, la vajilla fina, se está robando la casa. Entonces la mujer, desesperada, no sabe qué hacer. Entonces escucha ruido y el hombre descubre a la mujer, el hombre saca un facón y la amenaza a la mujer, no diga nada, la voy a matar. No, no, no. Dice, tranquilícese, señor. Por favor, sirva a hacer lo que quiera. Llévese todo. Por favor, no se haga problema, siéntese. Lleve esto, yo no me importa, usted lleve todo lo que quiere, todo, yo soy una... Entonces el hombre se tranquiliza, sigue llevándose, ella se sienta en el salón, se sirve un tecito, lleve, ahí tiene algo más, dice, ahí tiene una joya, ahí tiene un florero de cristal, ahí tiene un diamante de rubí, lleve todo. El hombre llevando, y la mujer de repente le dice, mire, usted acá está hace rato, acá, ¿no quiere tomar algo, comer algo? ¿Le sirvo? Yo soy una mujer soltera, no tengo marido, no tengo nada, me gusta atender. El hombre dice, bueno, está bien, ¿qué tiene? Hay todo, hay kibbe, las mallitas, hace un mazaguat al hombre, se encuentra el bench high, le prepara comida, le prepara esto, tecito, un vino, y empieza a hablar, ¿usted de dónde es? ¿De qué ciudad es? No, yo soy de acá, de allá. Bueno, pero usted no se preocupe, yo entiendo que a veces la gente roba porque no tiene otro camino, yo entiendo que usted capaz que sufrió. Usted es una persona buena, ¿sabe? Le dice la mujer. ¿Usted cómo se llama? Dice, mire que yo soy soltera, ¿sabe que soy soltera? Y la verdad que usted es una persona agradable. Imagínense, uno va a robar a la casa y le toca a una mujer que le sirve té, café, mazaguat, y le dice que es agradable. Dice, quizás nosotros podríamos estar de novios y salir y conocernos, ¿para qué? Todo va a ser suyo. El hombre dice, qué bárbaro, tipa linda, buena, y soltera. Y se relajó, el hombre se relajó.
Y la mujer dice, charlando, y le contó, y empezaron a charlar y contar y hablar. Y la mujer dice, ya lo empieza a llamar por el nombre. Dice, mira, Abud, no sé cómo se llamaba, Abud, Obadiah, si tenemos un hijo, si nos casamos, quién sabe, capaz que hoy usted vino acá a mi casa a robar y porque pobre usted tuvo un problema, pero ahora yo veo que usted es una persona buena y ahora nos ponemos de novio y si nos casamos y si tenemos un hijo, el hombre ya estaba enloquecido con esta mujer. Dice, ¿qué nombre le pondríamos a su hijo? Entonces el hombre dice, escúcheme, yo acabo de entrar a su casa hace una hora a robar. Usted me atendió muy bien. Ahora me está preguntando si nos casamos, ¿qué nombre le vamos a poner a mi hijo? Yo no sé qué nombre le voy a poner a mi hijo. No sé, ¿qué nombre? No, yo sí sé. A mí me gustaría llamarlo Naim. Naim. Esa es la palabra que utiliza Ben Shai para contar esta historia. Naim. Bueno, Naim, está bien, póngale Naim. Está bien, vamos a ponerle Naim, no tenga problema. Qué lindo sería tener un hijo. Yo que ya soy grande y no tengo un hijo. Me encantaría de un día ir por ahí, por el jardín y llamarlo a mi hijo. Naim, venía a comer, Naim. Empezó la mujer a decir así, Naim. Y yo abriría la puerta de casa y diría, Naim, Naim, vení, que le estoy esperando. Eran las 4 de la mañana. La mujer empezó a gritar en el balcón, en la calle, Naim, Naim, Naim. A los 5 minutos aparece un tipo de 2 metros, así grandote, que es el hermano de la mujer que se llama Naim. Viene Naim y dice, che, Naim, sacame a este loco que me entró a mi casa. Agarra y lo llama a la policía y se lo lleva. Esta mujer, frente a la crisis, por más que era soltera y todo, ella se valoraba a sí misma, tenía que cuidar su vida. Cuando uno tiene que cuidar su vida, está bien, tiene que poner alarma, tiene que evitar que entre el ladrón. Pero ahora el ladrón entró, ¿qué hago? Hay que usar la estrategia, la inteligencia. El hombre que tiene autoestima busca estrategias para sobrellevar en el conflicto. El que no tiene estrategia se decae, se convierte en un peligro para él y un peligro para la sociedad. Hay varias historias así, interesantes, que uno tiene que buscar en un segundo cómo reaccionar. Hay una historia bíblica interesante de los profetas Hananías, Mishael y Azarías. 3 profetas. Que el rey Nabucodonosor, que había conquistado el primer templo y conquistado Jerusalén y exilió a todos los judíos a Babilonia, había decretado que vengan todos los representantes de todas las religiones al palacio real a posternarse delante del Dios de Nebuchadnezzar. Entonces Hananías, Mishael y Azarías, los representantes del pueblo judío, no sabían qué hacer. ¿Cómo vamos a ir ahí a posternarnos ante un Dios, un pagano? Entonces fueron a consultar con el profeta anciano que había, ¿cómo se llamaba? Yehezkel, profeta Yehezkel. Y le dijeron, Jajam, ¿qué hacemos? El rey nos convocó, quiere que vayamos y nos posternemos ante un ídolo. ¿Qué le contestó Yehezkel? Ahí está, es una situación de crisis. Hay que sobrevivir. Hay que luchar para mantenerse. ¿Qué le dijo? Una persona que su vida no vale, que no tiene autoestima, ¿sabe lo que? Anda y no te posternes y que te mate. ¿Y cómo? ¿Y la vida? Es un peligro. ¿Qué le dijo de Ezequiel? No, Javi rega atki abor zam en arameo. Dice, escondete, escóndanse hasta que pase la bronca, que pase el lío, que pase la tormenta y después aparezcan. Escóndanse, ocúltense. ¿Qué significa? No vayan. Si ustedes no van a haber tanta gente que no se van a dar cuenta, van a pensar que todos se posternaron. Pero no hay que ir y hacer lío. Dice, no, pero yo quería, nuestra idea cuál era? Era ir y quedarnos parados, no posternarnos para que no piensen que nos posternamos ante un ídolo. A propósito. Pero es que le dijo, no, vos tenés que mantener la vida, como en Kippur. No puede ser Kippur, tenemos un problema, no puedo ayunar. No ayune, dice la Torah. O sea, esta es la manera estratégica que uno tiene que encarar cuando tiene autoestima. Busca la vuelta, Naim,
Hay muchas historias, como uno tiene que buscarle la vuelta para... El que cae en la autoestima se deprime. ¿Y saben lo que le pasa al que no tiene autoestima? Se le va la creatividad, que se le llama eso la inteligencia emocional. Se le va. Le conté la historia también la otra vez del hombre que fue invitado a una fiesta. Me invitan a una fiesta de negocios, imagínense, de negocios. Era una fiesta de un casamiento. En realidad la historia ocurrió, es una historia real. Se la cuento como fue. Era una fiesta de casamiento, un Shiva Berajot, de esos que se hacen después de la fiesta durante los 7 días. Estaba el novio, el papá del novio, el suegro del novio y unos cuantos invitados. Y un rabino, que vino el rabino también. Y un invitado le trajo al novio un regalo especial, que era una moneda de la época de Moshe Rabbenu, el Mahatzit Shekel, el ciclo de plata. Un ciclo de plata encontrado en las excavaciones arqueológicas único de la época de Moshe. Una pieza única. Se lo dan al novio, el novio dice, mire lo que me regaló fulano de tal, qué bien, bueno, qué bueno, qué bueno. Imagínense hoy, por ejemplo, que se usa regalar, a veces, hoy no sé, Bitcoin se regala, pero antes se regala moneda de oro, un mexicano, o un dólar, o monedas de oro que se regalan para los eventos. Imagínense, uno va con una moneda de un mexicano ¿mexicanos se llaman de oro? Son mexicanos, ¿no? Le regala el mexicano al novio. El novio dice, mirá lo que me regaló mi primo, le muestra a uno, le muestra al otro, le muestra al otro, le muestra a todos. Cuando llega de vuelta el novio, para guardar la moneda, le dice, ¿me la das? ¿Qué te doy qué? ¿No, qué? La moneda desapareció. El Mahatzita Shekel desapareció. El papá del novio dice, señores, acá nadie sale hasta que no se revisan los bolsillos de todos los presentes. Entonces, el rap dice, no, queda feo, ¿cómo vamos a revisar el bolsillo de la gente? No sabe lo que trae uno. Capaz que uno tiene el teléfono de la otro, cada uno va a saber lo que tiene en el bolsillo. Capaz que hay un hombre que parece un empresario serio y en el bolsillo tiene figuritas de jugadores de fútbol. Cada uno tiene sus gustos personales, queda feo. No se puede revisar el bolsillo de la gente en particular. Bueno, entonces dice el papá del novio, bueno, revisemos de vuelta, a ver dónde está la moneda. Buscan, la moneda no aparece. El papá del novio dice, bueno, basta, Rap, por favor, permítame revisar los bolsillos. No, ay, queda feo, ¿cómo va a revisar los bolsillos? Busquemos otra vez, buscan otra vez. La moneda no aparece. Hasta que el padre dice, bueno, ahora sí, tercera vez la vencida, vamos a revisar los bolsillos. No, por favor, una vez más, le ruego que no revise los bolsillos y vamos a buscar. Buscan, aparece la moneda y el Rab respira tranquilamente. Cuando salen de la fiesta, los alumnos le preguntan al Rab, ¿por qué estaba insistiendo tanto con el tema de que no revisen? ¿Por qué? ¿Qué tenía con ese? ¿Qué? ¿Hay una prohibición, algo? Dice, no, ¿sabes cuál era el problema? El problema era que yo también le había traído al novio un regalo, un Mahasita Shekel. Otra moneda, que debe haber dos en el mundo, que se encontraron en los centros arqueológicos, y se lo traje y lo tenía en el bolsillo. Imagínate si me revisan a mí, cuando van a revisar que tengo yo la moneda, el Mahasita Shekel, en el bolsillo. ¿Qué van a pensar? No, que yo también le traje uno. Justo vos también tenés un mexicano de oro en el bolsillo. Seguro van a pensar que fui yo el que lo robé. Entonces estaba en una situación de ¿qué hago ahora? El que se cuida él su reputación, busca la manera para mantener la reputación. El que no le importa su reputación, su prestigio, ¿qué le importa? Que digan lo que quieran. No busca mantenerse en la sociedad, no busca progresar en la sociedad. Y no usa la estrategia. La estrategia hay que usarla para enfrentar toda crisis. La estrategia es un producto de la creatividad intelectual, de la creatividad intelectual. Y solamente existen las personas que tienen una buena autoestima equilibrada, porque el que es arrogante tampoco lo va a lograr, y el que es una persona deprimida por su baja autoestima tampoco va a lograr esta reacción
estratégica ante los problemas. No sabe, el que se deja llevar, dice todo que sí, no sabe imponer su posición, no sabe argumentar, y si argumenta el que está, el arrogante grita, y el de baja autoestima dice todo que sí. El que tiene la autoestima en un estado de armonía es aquel que sabe buscar estrategias para enfrentar las crisis. La estrategia. Segundo, manera de enfrentar una crisis, que la hace la persona que tiene una buena autoestima, es el mecanismo emocional. Emocionalmente uno tiene que armar un plan para enfrentar la crisis. ¿Cómo se hace emocionalmente para enfrentar una crisis? No la estrategia, sino la emoción. La emoción también juega mucho en este aspecto. Encontramos un caso bíblico de una crisis fuerte entre Esab y Jacob. ¿Se acuerdan? Esab y Jacob, los hijos de Isaac Avinu. ¿Qué había pasado entre Esab y Jacob? Y Jacob le robó la bendición a Esab por consejo de su madre, Rivka. Se hizo pasar por Esab, dijo, papá, acá tenés la comida que me pediste. ¿Vos quién sos? Yo soy Esab. Y no era Esab, era Jacob. Le robó la bendición. Cuando vino Esab y quería, papá, vine a recibir tu bendición. ¿Cómo bendición? Yo te di la bendición. Dice, no, yo no me diste la bendición. Vino tu hermano y te la robó. Bueno, ya está, le di la bendición a él. ¿Saben cómo se sintió Esab en ese momento? Se sintió como que le clavó su hermano un cuchillo por la espalda. Y en ese momento juró vengarse de su hermano. Dice, cuando mi padre se muera voy a matar a mi hermano Jacob. Eso está escrito en la Torá. Cuando mi padre se muera voy a matar a mi hermano Jacob. Pasaron 20 y pico de años de ese acontecimiento. Jacob se fue a vivir a un lugar, se casó, hizo su carrera, volvía a su tierra natal. Y en el camino le viene un mensaje que Esab con 400 mercenarios se acerca contra él para atacarlo. Crisis, situación de enfrentamiento, de conflicto. La persona que tiene baja autoestima no sabe qué hacer. No hace estrategia, no hace nada. Jacob, que hizo una estrategia, como dice la Torá, dividió su campamento, se preparó para la guerra, todo. Pero aparte utilizó algo más. Utilizó el mecanismo emocional de él y de su hermano. Miren qué interesante esto, emocional. Cambió sus emociones. Esab, hace rato que ya lo tenía, a Jacob lo tenía de punto. Lo molestaba. ¿Vieron esos hermanos que siempre tienen a un hermanito, lo tratan mal, lo molestan, le dicen toco al aire, a vos no te toco? Había un jueguito en el colegio que te molestan, te tocan, te ponen el pie. Así, Jacob era un pibe, un traga. Estoy estudiando, y yo llevo a Alín, estudiaba Torá, y el sabio iba al campo, traía animales que cazaba, era un tipo así fuerte. Y Jacob toda su vida soportó a Esab. Cuenta que Esab lo quiso matar varias veces a Jacob. Y Esab le vendió la primogenitura a Jacob. Y ahora Esab se queja de que él le robó la bendición, pero la bendición le correspondía a él porque hicimos un contrato que yo voy a recibir la bendición del padre, del papá. Cuando vos compraste la primogenitura por un plato de lentejas, cuenta la Biblia. Bueno, pero Esab lo tenía que soportar Jacob. Ahora se viene Jacob con un bagaje y una caudal de odio y rencor tremendo de hace 25 años acumulado. Y viene con 400 mercenarios contra él. Por más estrategia que haga, esto no va a servir. Acá no va a servir Naín o esto de la mujer, no, con Esab no va a servir. Entonces tuvo que hacer también un trabajo emocional. ¿Qué es emoción? Las emociones. Jacob empezó él primero a mentalizarse que es el hermano de él. Es mi hermano, dijo Ají, Esab, mi hermano Esab. Somos hijos del mismo padre, de la misma madre.
tiene que haber fraternidad entre nosotros. Él se hizo un trabajo mental con el pensamiento de enternecer sus sentimientos hacia Esaú, de él. Y por otro lado, hizo lo mismo con Esaú. ¿Qué hizo? Dice la Torá que le mandó regalitos, le mandó mensajes, cartitas, te quiero mucho, somos hermanos, vos, ají Esaú, mi señor Esaú, le mandó, antes que lleguen los mercenarios con él, mandó mensajeros para atemperar su bronca. ¿Cómo? Tocándole las emociones, recordándole que somos hermanos, que hace 20 años que no nos vemos, y tuvo éxito. Cuando al final llega Esaú y se encuentra con Jacob, Esaú al final ya estaba enternecido y lo abrazó y se besaron y no lo atacó al hermano. Esto significa las emociones, saber manejar las emociones para poder enfrentar un conflicto. Hay otra historia interesante de otro canal, de otro ángulo, cómo un hombre manejó las emociones para no cometer un adulterio, un sacrilegio, un delito grave, que fue el famoso Yosef, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan? Imagínense un pibe de 17 años, 18 años, 20 años, fuerte, pintón, era el más lindo, como dice acá Jimmy. Yosef era un pibe, un galán, las pibas se daban vuelta para verlo, así está escrito, Ben Porat Yosef. Esa palabra que nosotros los sefaraim decimos mucho, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, Banot Saada Aleshur, sigue el versículo diciendo, hijo de la rama de Yosef, hijo de la belleza. Las chicas se le aventaban por encima de la muralla para ver su belleza. El pibe era ¿cómo se dice hoy? Un chafe, dicen ustedes en inglés. Un guapo en México. Entonces, de repente él estaba en Egipto trabajando como gerente general de un ministro, Potifar. Era el encargado de todos sus asuntos personales. Y este señor Potifar tenía una esposa que según los relatos bíblicos era la mujer más linda que hubo en la historia. Escuchen bien, todo lo que ustedes conocen ahí, Hollywood, Miss Universo, no vale nada. Esta superaba en creces a todas las mujeres que ustedes se pueden imaginar más lindas del mundo. Miss Potifar era la mujer más linda del mundo. Y el marido, Potifar, era un gordo, pelado. Bueno, de repente vino un muchacho joven a la casa, ella la linda, joven, muchacho lindo y joven. El muchacho este vive en Egipto, nadie lo conoce. No tiene papá, no tiene mamá, no tiene hermano, vive solo. Y la mujer le gustó a Yosef y un día mandó a todos afuera, aquello, la mujer era la dueña, se quedó sola con Yosef. Y le dice a Yosef, ¿qué tal, Yosef? ¿Querés tomar algo? Vení, vamos a charlar. Quería entrar en contacto íntimo con él. ¿Cómo hace un muchacho de 18 años, 17 años, para contener la tentación de semejante mujer? Y él nadie lo conoce, nadie lo va a criticar. ¿Cómo hace para actuar con moralidad? Crisis. Si uno es autoestima baja, no se cuida de nada. Cuando tiene la autoestima alta, no, yo soy Yosef. ¿Cómo hago? No quiero hacer esto, pero ¿cómo me ayudo? Porque la carne es débil. ¿Cómo se ayudó? ¿Qué dice el Talmud de qué estrategia emocional utilizó Yosef? A ver quién se acuerda. ¿Qué estrategia utilizó Yosef para alimentar su autocontrol sobre esta inclinación hacia ello? Acordó lo que estudiaba con el padre. Muy bien, Alberto. Se acordó, dice, de el padre. No solo de lo que estudiaba. Hizo, a propósito, se visualizó, dice el Talmud exactamente la palabra que utiliza, visualizó la imagen de su padre, como si fuera, agarró el iPhone, Yosef, y puso la foto del papá. Dice, a ver, ¿qué hubiera hecho mi papá? ¿Qué me hubiera dicho que haga? A nadie le gusta hacer macana
acordándose del padre. Uno generalmente cuando hace una transgresión se olvida. Si uno se acuerda de Dios o del padre o de la jajá, no le gusta. Primero se olvida, después me acuerdo a Bateyúa. Una vez me contó un amigo, te confieso entre ustedes, no lo cuenten acá, somos muchos, pero bueno, ustedes es un amigo, no voy a decir el nombre. Hace 40 años la historia. Cuando era, el amigo no es un amigo, es un hombre más grande que yo. Con los amigos hacían, así iban, salían con chicas, con cosas que no corresponden. Y un día fueron a la casa de un amigo con unas chicas y estaban por hacer algo indebido. Lo iban a hacer. Y de repente, en el lugar donde iban a hacer, la casa era de un turco. Estaba la foto del Jajam David Sutton. El Jajam David Sutton es el abuelo de mi señora. Ustedes habrán escuchado a Jajam David Sutton. Y cuando el muchacho iba a hacer lo que iba a hacer, de repente ve la foto de Jajam David Sutton, dice, no, yo no lo hago, no lo hizo. No pudo, dijo, no, mira, perdoname, la chica, tomá, shalom, Azaku Baruch, que Dios te bendiga. Le dio verajá, en vez de hacerle otra cosa, le dio verajá. Eso una maasé que ocurrió, que me lo contó a mí la persona en carne y hueso. O sea, la emoción interfiere en nuestras acciones, porque la emoción es la que nos llevó a tomar esta decisión. También otra emoción antagónica puede ser la que nos salve de caer en la primera emoción que caímos. O sea que hay que buscar también, no solamente estrategias tácticas, sino estrategias emocionales. Esto estamos hablando de cómo uno debe enfrentar la crisis en directo, cuando se presenta. Primero, una estrategia. Naim, escondete, hacer que no prohibí que revisen los bolsillos, buscar algo estratégico. Después, apuntar las emociones del otro o tuyas para cambiar para enfrentar el problema. Y después están estas son las dos estrategias principales, las dos mecanismos, emocional y estratégico. Después está también la parte espiritual, estrategias espirituales. Cuando una persona está, como dijimos antes, al principio, bajo una presión, sepa que las buenas acciones, la Torá, la nobleza, la conducta, la tzedaká, todo eso protege y nos enaltece como personas y nos protege de la adversidad. Eso está escrito en nuestra tradición. O sea, a nivel espiritual, cuando uno tiene una crisis, se tiene que fortalecer a nivel espiritual. Tiene que tomar medidas emocionales que moldeen mi carácter o del que está enfrente mío. Y tengo que hacer estrategias tácticas para enfrentar la situación. Son 3 mecanismos que hay que hacer cuando uno está frente a una crisis. Esto es a nivel inmediato. Y esto lo va a hacer solamente la persona que logre una autoestima, que tiene una autoestima armoniosa. Después tenemos, ya terminamos, que me fui de tiempo hoy. A largo plazo, o sea, estar preparado. ¿Cómo uno se prepara para enfrentar la crisis? Con 3 mecanismos. Uno es la educación, el estudio que estamos haciendo ahora, nos reunimos acá en el Zoom, charlamos de Torah. Entonces, cuando venga, ahora no tenemos crisis, estamos estudiando Torah. El estudio te prepara para enfrentar una situación. Segundo es fortalecer la emuná, la fe. Cuando uno tiene fe, confianza en Dios, entonces enfrenta mejor las situaciones. Si uno tiene fe en el piloto del avión, viaja más tranquilo en el avión. Pero si vos no sabés quién es el piloto y más, si lo viste subir al piloto medio borracho, se llama Israel, la fe tuya se va. La fe tranquiliza. Más allá, ahora no estamos hablando de creer en Dios, no creer en Dios en el aspecto teológico. Estoy diciendo que la fe hay que alimentarla, porque la fe nos ayuda un montón para hacer negocios, para casarnos, para criar a los hijos, para enfrentar a los amigos, para enfrentar cualquier situación, la fe. Pero la fe no se alcanza cuando uno tiene un problema y dice, bueno, ahora tengo fe. No. La fe hay que ir alimentándola durante años para que cuando llegue el momento uno esté fortalecido. La Gemara dice
Al Zeit Palel Kol Hasid Leed Metzó. Sobre esto debe rezar toda persona cuando llegue su momento. ¿Qué es su momento? Hay 3 explicaciones. El momento de casarse, o el momento de una enfermedad, o el momento de la muerte. Para enfrentar estas 3 situaciones, que pueden ser buenas o no buenas, que son situaciones que uno dice, ¿cómo hago ahora? Me casé, me casé, ¿qué hago? Y fe, hay que tener fe. Para poder sobrellevar un matrimonio con todo lo que implica la responsabilidad de una casa, hay que tener fe. La enfermedad, uno se supera sobre la enfermedad con la fe. Y lo que es la muerte, también, la muerte que nos rodea constantemente de la gente, nuestra propia, cómo uno enfrenta con la fe que tenemos en Boreolá. Pero la fe no es algo que se hace inmediato en el momento de la crisis. La fe es algo que hay que alimentarlo previo a la situación. ¿Cómo se hace? Rezando, se hace analizando, pensando y usando la capacidad intelectual para fortalecer la fe, también a través del estudio. O sea, el estudio, la fe y por último, a largo plazo lo que hay que hacer es, en la vida, hay que saber aprender a alejarse de los elementos que nos dominan a nosotros como, o sea, que no nos permiten ejercer un control. Acostumbrarse a controlar nuestra vida y no que la vida nos controle a nosotros, como aquellas personas que de chiquito se acostumbraron, dice en Pirkei Avot, Yuaniim Bene Beteja, cría a tus hijos como si fueran pobres. Le conté el otro día, había un rabbi en Europa que crió a sus hijos, aunque tenía plata, que los crió como si fueran pobres, porque va a llegar un día que uno no sabe si va a tener, no va a tener. Entonces, moldea tu capacidad de controlar las tentaciones. Entonces, cuando llega un momento en el cual tengas que enfrentar algo, vos estás preparado. Yo estuve sin comer, yo fui al ejército, yo estuve en el campo de concentración. Andá a decirle, bueno, estuve en el campo de concentración, sí, ¿sabes qué? Estuve esperando, estoy nervioso, porque, y no, bajó el dólar, subió el dólar. Estuvo en el campo de concentración. Un hombre que se curtió de semejante manera, o sea, hay que curtirse en la vida. Eso significa aprender a doblegar las pasiones. Cuando uno cumple las mitzvot, por ejemplo, comió carne, ahora no puede comer leche. Entonces, bueno, después mañana se compró un auto, quiere cambiarlo por el nuevo modelo y no le alcanza la plata. No se va a desesperar, no importa, yo ya estoy acostumbrado, hice una tarea durante años de saber autocontrolar. Bueno, estos son los mecanismos que trae el libro Michelet de cómo se debe enfrentar la crisis. Son todos viables cuando uno tiene autoestima, cuando uno se valora a sí mismo. La autoestima se logra cuando uno lee la Torá, el Génesis, y se da cuenta que Dios creó al hombre como lo máximo de la creación, y le puso el espíritu divino, y los hizo, les dijo que conquisten la tierra, le dijo que vivan, que Bajartá Bajaim, que Dios quiere que vivan. Todo lo que Dios pondera de hombre nos tiene que llevar a enaltecer nuestra autoestima. Que Hashem nos quiere, que somos importantes, Dios nos dio una misión, todos estos pensamientos hay que fomentarlos en nosotros. Nadie está acá como un repollo que nació de un repollo sin sentido. Nuestras escrituras nos dan autoestima y con esa autoestima podemos reaccionar mejor, como dijimos, a largo plazo y a corto y en forma inmediata cuando se nos presentan crisis para superarlas. Esto es lo que quise contar hoy sobre la autoestima y bueno, ustedes no necesitan esta charla porque están bien autoestimados y una señal de la buena autoestima es el buen humor. Ustedes tienen buen humor y esa es otra de las señales que tienen, como dijimos, que el que tiene autoestima mira la cara, tiene un porte elegante, fuerte, también tiene un sentido bueno del humor. Ustedes en eso se destacan.